Buenas tardes, profesora Diana Vigoya. Mi nombre es Gisela Ledimar Pozo Portilla. Soy estudiante del programa de Psicología Virtual de la Facultad de Ciencias Humanas de la Ibero. Y a continuación me permito hablarles sobre la actividad 5, alteraciones de la cognición y la conciencia. Bueno, el término de inconsciente cognitivo se refiere a la parte de la mente que almacena y procesa información de forma automática y fuera de la conciencia. Aunque no hay un consenso absoluto de la definición del concepto, se puede entender como un conjunto de procesos mentales que ocurren de manera involuntaria y sin que seamos plenamente conscientes de ellos, pero que influyen en nuestra percepción, en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Vale la pena mencionar que el concepto de inconsciente cognitivo ha sido objeto de debate y hay diferentes perspectivas teóricas en la psicología que lo abordan. Aquí te presento, profe, algunos autores y enfoques relacionados con este tema. John Bargh es un psicólogo social conocido por su investigación sobre los procesos automáticos y el inconsciente cognitivo. Sus estudios se centran en cómo los estímulos ambientales pueden activar procesos mentales automáticos y cómo estos influyen en nuestras percepciones y acciones. Daniel Kahneman es un psicólogo y economista ganador del Premio Nobel de Economía. En su libro Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman describe dos sistemas de procesamiento de información. El sistema 1, que es rápido, automático e intuitivo, y el sistema 2, que es lento, deliberado y consciente. Los procesos automáticos asociados al sistema 1 podrían considerarse parte del inconsciente cognitivo. Las aplicaciones en psicoterapia. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se reconoce la influencia del inconsciente cognitivo en la formación de creencias automáticas y patrones de pensamiento negativos. Autores como Aaron Beck y Judith Beck han explorado estos conceptos en su trabajo. Hay que recordar que este concepto, de inconsciente cognitivo es multidisciplinario y puede variar dependiendo del enfoque teórico y de la disciplina desde donde se esté abordando o considerando. La negligencia atencional, también conocida como negligencia unilateral o heminegligencia, es un trastorno neuropsicológico en el que una persona presenta una falta de conciencia o atención hacia un lado del espacio o un lado del cuerpo debido a una lesión cerebral en el lóbulo temporal y parietal. Esta condición puede afectar la percepción visual, la exploración del entorno y las acciones motoras en el lado afectado. Es decir, que la persona únicamente va a ver la mitad del contexto visual. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas en la clase de una persona que se encuentre comiendo, va a comer los alimentos que él puede ver con la parte que no está afectada. Sin embargo, la otra parte del plato pues va a quedar intacta porque él no tiene la percepción, no puede ver o reconocer que pues también de la otra parte del plato están más alimentos. Aquí te menciono algunas definiciones y autores destacados en relación con la negligencia atencional y sus tipos. Para Heyman 2003, la negligencia atencional es una deficiencia en la atención y la percepción de los estímulos presentados en un lado del espacio, que resulta de una lesión
cerebral unilateral, en ausencia de un defecto sensorial o motor que puede explicar esta falta de respuesta. Otro tipo de negligencia atencional es la negligencia visual espacial, que para Halligan 2003 es la incapacidad para entender y responder a estímulos visuales en un campo visual contralateral a la lesión cerebral, a pesar de la preservación de la agudeza visual. También tenemos a la negligencia somatosensorial, que nos refiere Bayar Ronchi 2009. Nos dice que esta negligencia somatosensorial es la falta de atención o respuesta a los estímulos táctiles. Proprioceptivos, o hago un paréntesis, es la capacidad del cuerpo para saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Proprioceptivos y nocioceptivos contralaterales a una lesión cerebral unilateral, en ausencia de un déficit primario de los sistemas sensoriales periféricos. Y a continuación voy a hablar acerca del aprendizaje inconsciente. Este tipo de aprendizaje también es conocido como aprendizaje implícito y hace referencia a la adquisición de conocimientos o habilidades sin una conciencia, valga la redundancia, sin una conciencia consciente y deliberada del proceso de aprendizaje. Este es un tipo de aprendizaje que ocurre o que se da de manera automática y sin ningún esfuerzo consciente. A menudo a través de la repetición o a la exposición continua de ciertos estímulos o situaciones. En otras palabras, este aprendizaje es el que se adquiere a través de la experiencia y que se puede determinar, o podríamos decir, que son la conciencia de los hábitos y la conducta que involucra que repitamos a lo largo de nuestras vidas. Este tipo de aprendizaje inconsciente es algo que ocurre de manera automática porque son cosas que ya hemos hecho, como ya lo habíamos expresado, a lo largo de nuestra vida. A continuación vamos a hablar de los puntos a favor del aprendizaje inconsciente y tenemos los estudios de priming, donde nos dice que priming es un fenómeno en el cual la presentación previa de un estímulo llamado estímulo señal afecta la respuesta o el procesamiento de un estímulo subsiguiente llamado estímulo objetivo. Los estudios de priming han demostrado que las personas pueden mostrar una mayor facilidad para procesar estímulos relacionándolos con estímulos previos, incluso cuando no son conscientes de la relación entre estos estímulos. Esto sugiere que la información se ha procesado y se ha almacenado de manera implícita. Otro punto a favor es el aprendizaje incidental. En muchas ocasiones las personas adquieren conocimientos o habilidades sin la intención explícita de aprender. Por ejemplo, aprender a reconocer patrones musicales o adquirir habilidades motoras que implican repetición, como podría ser el fútbol. Son procesos que a menudo ocurren de forma inconsciente y se manifiestan sin la necesidad de un esfuerzo consciente. En otras palabras, es decir, que almacenamos información que sea significativo a nivel
emocional y motivacional, experiencias que hayan sido impactantes en nuestra vida. Las amnesias, como otro punto, son afectaciones que se dan en la memoria. Las afectaciones se generan en el lóbulo temporal. En este caso tenemos un ejemplo de la amnesia anterograda selectiva, que es un tipo de amnesia que afecta la capacidad de formar nuevos recuerdos implícitos. O sea, todavía puede mostrar mejoras en el desempeño en tareas de memoria o habilidades, lo que sugiere que el aprendizaje implícito sigue intacto. Es decir, que en alguna parte del cerebro hay información almacenada que se ha guardado de forma inconsciente y que no sabemos que está ahí. Pero en el caso de una lesión cerebral como ACV, un trauma craneoencefálico, donde la persona pues evidentemente no va a volver a ser la misma, pero gracias a este tipo de aprendizaje y de memoria implícita, puede recuperar alguna de su funcionalidad y podemos mejorar en cierta medida pues su calidad de vida, aunque evidentemente pues va a depender del tipo de lesión que la persona haya sufrido. Tenemos otro punto que es la neurociencia cognitiva. La investigación en neurociencia ha revelado evidencia de que el aprendizaje inconsciente involucra diferentes circuitos cerebrales en comparación con el aprendizaje explícito. Se han identificado regiones cerebrales como el cerebelo y el sistema de los ganglios basales que desempeñan un papel clave en el aprendizaje implícito. Es decir, que más allá de la motivación, de la emoción y la motivación, también evidentemente hay una parte física del cerebro que en este caso nos manifiesta que es el cerebelo y el sistema de los ganglios basales, que nos permiten adquirir esa información y guardarla de una manera implícita. A continuación vamos a hablar de la memoria. Como lo referencia Vygotsky 1989, existen dos tipos de memoria esencialmente distintos. Una es la memoria natural y la otra es la memoria inmediata. La memoria natural se caracteriza por la impresión inmediata de las cosas y está ubicada cerca a la percepción o se relaciona mucho con la percepción. Es un proceso que se caracteriza por la inmediatez y se origina a partir de los estímulos externos que tenga la persona. Por otro lado, el segundo tipo de memoria, que es la memoria mediata, representa la manera mediante la cual los seres humanos progresamos a través de la ayuda que nos proporcionan los signos. Es así que por medio del desarrollo los seres humanos avanzamos hacia una nueva organización de la conducta culturalmente elaborada. Esto producto de las condiciones específicas del desarrollo social. Vygotsky comenta también que incluso las operaciones comparativamente simples como hacer un nudo o marcar señales en un árbol para recordar alguna cosa cambian la estructura psicológica del proceso de memoria. Dichas operaciones extienden la operación de la memoria más allá de las dimensiones biológicas del sistema nervioso humano y permiten incorporar estímulos artificiales o autogeneradores a los que nosotros denominamos signos. A continuación vamos a hablar de la evidencia a favor de la memoria inconsciente.
Como primera instancia me permito hacer una definición corta de lo que Gonzalo 1987 nos dice sobre la conciencia. Él dice que la conciencia es como un estado psíquico en el que un individuo se da cuenta de las sensaciones que recibe procedentes de sus sentidos y de su acto de pensar. Por otro lado, Johnson Laird 1988 refiere que el inconsciente podría hacer referencia a algunos comportamientos que están controlados por procesos no conscientes y se dan de manera automática con cierta independencia de los procesos conscientes. Ahora vamos a hablar de los posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Tenemos la disociación entre la atención selectiva y la atención sostenida. Bueno, nos dice que la atención selectiva hace referencia a la capacidad de enfocar la atención en un estímulo o tarea específica, mientras que ignoramos la información que no es relevante o que nos parece poco significativa. Por otro lado, la atención sostenida se relaciona mucho con la capacidad de mantener la atención durante un periodo prolongado de tiempo. En algunas condiciones neuropsicológicas, como el trastorno por déficit de atención, TDAH, se pueden observar disociaciones entre estas dos formas de atención. Por ejemplo, un individuo puede tener dificultades para seleccionar y mantener la atención en tareas específicas, pero puede mantener una atención sostenida en actividades que le parezcan interesantes o que sean altamente estimulantes para dicho individuo. Otra de las posibles disociaciones que afectan la percepción y la atención es la disociación entre atención focalizada y la atención dividida. Bueno, la atención focalizada hace referencia a la capacidad que tenemos las personas de concentrarnos en una única tarea o en un único estímulo, mientras que la atención dividida se refiere a la capacidad que tenemos de procesar y distribuir la atención en múltiples tareas, actividades o estímulos externos de manera simultánea. En ciertas condiciones neuropsicológicas, como lo es la enfermedad de Alzheimer, puede producirse o presentarse una disociación entre estas dos formas de atención. Un individuo puede tener dificultades para mantener la atención en una tarea específica y puede presentar dificultades para dividir la atención entre diferentes estímulos o tareas, lo que daría como resultado pues que el individuo presenta dificultades en la ejecución de múltiples actividades que se dan a cabo de manera simultánea.